Algunos de los problemas comunes detectados que Procer intenta resolver en la empresa son la falta de registros asociados al proceso de fabricación. Ante la llamada de un cliente para preguntar sobre su pedido, se debe consultar a todos los operarios sobre quién tiene esa orden de trabajo en ese momento, por lo que el cliente suele percibir el desorden. Ante una falla en el producto, nadie se hace responsable. Procer es un software que brinda soporte a industrias que poseen su planta de producción organizada en una serie de tareas o etapas que colaboran en conjunto para crear el producto final. El tipo de producción de estas empresas estará fundamentalmente basada en pedidos recibidos por el área comercial y no en la modalidad de fabricación en serie. Por lo tanto, cada producto seguirá un camino determinado, dado por el tipo y características del mismo, entre las distintas etapas que necesitará hasta su acabado final. Procer ayuda a los responsables de producción para que cuenten en todo momento con información precisa acerca de en qué tramo del proceso productivo se encuentra un producto determinado que forma parte de un pedido particular. Además, ayudará a detectar cuellos de botella en el ciclo productivo, atrasos en ciertas etapas que permitan identificar problemas específicos como por ejemplo, faltante de materiales, inexperiencia operativa, mala disposición o dificultosa accesibilidad a maquinarias o herramientas de producción, entre otras anomalías. Creemos que entre los beneficios que este software proveerá a su empresa será la tendencia con el tiempo a una eficientización de sus procesos de fabricación que pueden implicar ajustes por redefinición de etapas y sus restricciones, maximización de los volúmenes operados, minimización de tiempos de entrega e identificación temprana de vencimientos de plazos, entre otros, lo que repercutirá positivamente en la respuesta e imagen que la empresa dará a sus clientes. Resumiendo, Procer es una herramienta de software que permite organizar, planificar, trazar y controlar las diversas tareas de las cuales se compone el proceso productivo de su empresa. Entre las características operativas del programa figuran generación de códigos de barra para las órdenes de trabajo, definición de etapas de producción, definición de restricciones entre dichas etapas, seguimiento de fechas de entrega, etapa actual de producción y operario a cargo, identificación de demoras de producción, productividad de operarios, generación de remitos para despachos, entre otros. Bueno, comenzamos a ver el software, el sistema Procer, trazabilidad de procesos. Primeramente este video no intenta hacer, digamos, un tutorial exhaustivo del tema, sino mostrar básicamente las posibilidades que tiene. En sí es un software muy sencillo, van a ver, digamos que es muy sencillo de comprender y de manejar. No obstante, otorga un gran poder, digamos, de análisis y también de control sobre el proceso productivo. Vamos a ver antes que nada la parte de configuración del programa. En la parte de configuración lo único que quiero mostrar, digamos, es que se debe declarar eh, la etapa, digamos, la primera etapa que acá se denomina confirmado. Este ya es un sistema que ya están dando, así que ya tiene etapas que básicamente son para un proceso de fabricación de aberturas de aluminio, así que todas las etapas están de alguna manera eh, abocadas al proceso de fabricación de aberturas. Entonces, sí o sí esto puede llegar a ser general,
Esto cuando se confirma un pedido, cuando se ingresa al sistema, se le indica la etapa número uno que dice acá, y ya cuando se ingresa al sistema ya queda como en etapa confirmado, o sea que cuando se ingresa un orden de trabajo acá ya está para planificar para la producción. Y también eh, hace falta poner una etapa, digamos, de cuál sería la etapa final, entregado, para que el sistema sepa, digamos, que en este tipo, cuando un producto llega a esta etapa, ya lo va a dejar de alguna manera de tener en cuenta y lo va a dar como finalizado. ¿M? Y por lo tanto va a dejar de aparecer en ciertos informes que le haga el sistema, como por ejemplo pedidos atrasados, o sea que ya pasó su fecha de entrega y todavía sigue en proceso de producción. Entonces con esto se le indica al sistema que ya el producto está finalizado y entregado. ¿Por qué? Es hasta que se le entrega al cliente sería. Con eso se da por finalizado el proceso, cuando el cliente ya lo tiene en sus manos. Si no, sigue estando demorado. Y acá hay una etapa que es remitado, que vendría a ser algo previo al entregado, que es cuando el producto se envía al cliente, ¿sí? Este sistema permite hacer remitos y cuando un producto se remita, justamente se le hace un remito, se envía en el transporte y eso se indica al sistema como cuando uno hace el remito, automáticamente el sistema pone a los productos remitados, lo ingresa en este estado, remitado. Y también otro importante son las alertas, y acá se le puede poner la cantidad de días, digamos, que para nosotros significa una alerta amarilla o una alerta roja. Entonces, el software nos va a indicar a los productos que faltan con más de que están en proceso de producción y aún está más de 7 días de su entrega al cliente, de entrega final, lo va a mostrar como un semaforito, un semáforo en verde, pero cuando ya ingresa ya a estar más cerca de la fecha de entrega, acá se le pone 7 pero se puede poner 10 días, 15 días, lo que uno, eso es en base al proceso de cada uno. Cuando ya ingresa, por ejemplo, entre los últimos 7 días, dentro de la semana ya para entregar, el sistema nos empieza a señalizar con un semáforo amarillo y cuando ya faltan 3 días para teóricamente la fecha de entrega, ya van a empezar a estar con una alerta roja, digamos, para de alguna manera indicar que ese producto habría que de alguna manera acelerarlo, darle un poco de prioridad en el proceso productivo. Procer es un sistema justamente de trazabilidad de procesos y por lo tanto tiene que tener conciencia de cada etapa del proceso. Esas etapas se ingresan aquí, en etapas, justamente. Fíjense que acá se le puede poner un nombre de etapa, el número de orden de etapa, que esto no tiene que ver, eh, se van numerando las etapas. Después este orden no implica que la etapa 1 tiene que ser antes que la 3 o la 3 antes que la 5, o sea, eso se le da un número, se va ingresando, se le da un número. La idea sería que algo de eso haya para que mentalmente uno también tenga una coherencia. Y se le puede poner una imagen, o sea, hacemos por ejemplo, 9 etapas, se le pone acá el nombre, el número, por ejemplo 15, y acá se le puede poner una imagen. Acá podemos poner una imagen para esa etapa, que puede ser, esto acá es algo muy estándar, solamente se identifican las etapas con colores, siempre lo mismo, identifica una etapa, o bien puede ser una imagen de una galería externa, o sea, una imagen que nosotros querramos, ¿sí? Cualquier imagencita se puede poner. Bueno, y otra cosa muy importante de la definición de etapa, aparte del nombre y un número de orden, que debe ser único, y una imagen para identificarla más fácilmente, es configurar si dice es fin de etapa o etapa buffer que se llama. Eso ahí ahora vamos a ver un gráfico, pero una etapa, por ejemplo, si tenemos una etapa que se llama pintura, cada vez el sistema va a indicar cada vez que un producto entra a pintura, ¿sí? Y bueno, el operario va a pintar el producto. Y después cuando se termina de pintar, quizá queda en algún tipo de almacén hasta, no sé, por ejemplo, un control de calidad o un armado, por ejemplo, la etapa de armado. Entonces, hasta que no se toma para realmente para ingresar a la etapa de armado,
el producto va a quedar en la etapa de pintura. Entonces no vamos, pero ya el producto ya fue pintado y ahora está esperando para ingresar a la siguiente etapa. Entonces, para eso el sistema lo que hace es configurar etapas que, por ejemplo, si nos interesa saber exactamente no solamente cuándo entra en una etapa, sino también cuándo sale de esa etapa, es que se pueden configurar etapas de alguna manera ficticias que lo único que indican es que es un fin de etapa. Y lo que indica es que el producto está finalizó, digamos, el proceso de esa etapa, ese subproceso, y está en un tipo de almacén o buffer, justamente de ahí el nombre, para ser tomado y disponible para la siguiente etapa. Entonces, si queremos, por ejemplo, una etapa acá que sea pintura, le damos guardar. Ya tenemos una etapa pintura, por eso no voy a poner, pero le ponemos guardar. Luego hacemos una nueva etapa que se llama, por ejemplo, pintura fin. ¿Sí? Pintura fin. Y indicamos que es un fin de etapa. Entonces el operario que tiene ese producto lo ingresa a la etapa pintura, lo pinta y cuando finaliza de pintarlo lo ingresa a la etapa pintura fin y lo tildamos. Ahí indicó que ya existe una etapa con ese nombre, así que ponemos ahí y acá le ponemos que es una etapa de fin o de buffer, ¿sí? Entonces el operario toma el producto, lo ingresa a la etapa fin y cuando termina de pintarlo lo ingresa a la etapa fin, pintura fin. Pintura fin 1 en este caso. Lo va a ingresar en esa etapa. Y con eso da por finalizado. Entonces, con ese dato, el sistema puede saber cuánto tiempo tuvo el producto ese operario. O cuánto tiempo estuvo ese producto en esa etapa. Es para cuestiones estadísticas si interesa ese tipo de informe. Bueno, eso con respecto a lo que es la definición de etapas en sí misma. Fíjense que acá podemos buscar. Todas las ventanas son muy similares. Arriba tenemos un menú, buscar y buscar nuevo registro, o bien directamente los botones rápido acá de buscar. Y solamente, fíjense las etapas que están en este sistema ya configuradas. En confirmado, que esta etapa se pone automáticamente cuando se ingresa una orden de trabajo. Y tiene corte, corte fin, pintura, pintura fin. Fíjense que a esta empresa le interesaba saber cuándo entraba corte y cuándo salía de corte, cuándo entraba pintura y cuándo salía de pintura. Acá está el número de orden del que estamos hablando recién. Otra cosa importante con respecto a las etapas son las restricciones que pueden llegar a tener cada etapa. Dijimos que teníamos etapa de etapa de armado, etapa de pintura. Entonces quizá un producto no pueda pasar de una etapa a la otra así porque sí. O sea, quizá no podemos pasar, un operario no puede agarrar un producto para armarlo si previamente no fue cortado, o para pintura si previamente no fue armado, por ejemplo. Entonces, todo eso se indica desde lo que son restricciones de etapa. Vamos a ver un gráfico para que quede un poco claro. Fíjense, acá tenemos un modelo ficticio, digamos, de ejemplo de lo que podría ser un proceso productivo de una fábrica, una planta de fabricación, donde tenemos la etapa 1 que podría ser nuestro confirmado, y luego tenemos etapa 2, etapa 3, fíjense que no tiene por qué estar en orden, acá hay una etapa 5, pero de la 3 podría pasar a la 5 y faltaría la 4, la 4 se numeró esta como 4. Entonces, fíjense que tenemos varios caminos para llegar a la etapa final, que es la etapa 7. Entonces, la etapa 1 puede ir a la etapa 2, a la etapa 3, a la etapa 5, 6, 7, sin pasar por la 4 quizás. O 1, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Eso parecía que son los posibles caminos. Todos estos posibles caminos, justamente una vez que se definen las etapas, los caminos que son correctos, de alguna manera, que son permitidos, que serían los que son este tipo de estas flechitas acá, eso se definiría con las restricciones de etapas. Entonces tenemos la etapa 1 que puede pasar a la etapa 2 y fíjense la etapa 3, o bien de la etapa 1 a la etapa 4. Bueno, y después tenemos la etapa 5, entonces uno puede decir, bueno, para llegar a la etapa 5 tiene que pasar por la 3, pareciera, pero también tendría que pasar por la 4 o no. Puede pasar por la 3 y por la 5, puede saltar de la 3 a la 5 o de la 4 a la 5. Acá claramente de la 2 a la 5 no podría pasar, ya gráficamente. Entonces para entrar a la etapa 5 se necesita la 3, la 4, o solamente la 3, o solamente la 4. Bueno, eso ahí es con las restricciones. Fíjense, bueno, acá está la referencia, estas son las etapas, y en amarillo van a aparecer las restricciones.
en este gráfico. Todo eso lo permite definir el sistema. O sea, la etapa 2 es evidente que su restricción es etapa 1, o sea que por ejemplo que esté confirmado. No vamos a empezar a pintar o a cortar, digamos, materiales si todavía el producto ese no fue confirmado por el cliente, ¿sí? Para entrar a la etapa 2 se necesita la etapa 1, para entrar a la etapa 3 se necesita la etapa 2. Por supuesto que para entrar a la etapa 3 también debería tener la etapa 1 que está confirmado, pero fíjense que con decir que la etapa 3 necesita la etapa 2, una vez que pasó la etapa 2 puede entrar a la etapa 3 y la etapa 2 su condición o su restricción es que haya pasado por la etapa 1, entonces implícitamente para ingresar a la etapa 3 se necesita la etapa 2 y la etapa 1, ¿sí? De esa manera se va configurando. Y fíjense que acá, para entrar a la etapa 5, se necesita que haya ingresado a la etapa 3 y a la etapa 4. Y por defecto, la etapa 5 va implícitamente a necesitar que haya pasado por la etapa 2 y la etapa 1, ¿no es cierto? El sistema permite hacer uniones lógicas entre etapas, digamos, necesarias para el ingreso. Por ejemplo, en la etapa 5 pueden para entrar a la etapa 5 las restricciones que haya ingresado a la etapa 3 y, dice el sistema, y a la etapa 4. También podría haber dicho un no acá, o la etapa 4. Entonces, un producto puede venir por este lado e ingresar a la 5 o por, digamos, la parte de este carril acá de abajo y entrar a la etapa 5, o sea, de la etapa 1 a la etapa 4 y a la 5, ¿sí? Sin haber hecho la 2 y la 3. Esto se habría un no acá, pero como hay un i, exige que para entrar a la etapa 5 haya pasado por la etapa 3 y la etapa 4. Eso lo permite, esas uniones lógicas lo permite el sistema. Y también permite uniones, vamos a ver, bastante más complejas. Entonces, una vez que entró a la etapa 5, podemos ingresar a la etapa 6. Fíjense que acá tenemos etapas buffer. Hay etapas que quizás no necesitamos una etapa de fin o de buffer, pero otras sí. O sea, no hace falta, no es que es imprescindible poner una etapa buffer. Lo que sí es que con la etapa buffer el sistema sabe exactamente cuándo sale de una etapa. O sea, por ejemplo, si salió de la etapa 2, sí o sí va a entrar en algún tipo de espera o de depósito de ese producto hasta que el operario de la etapa 5 lo tome para procesarlo. Entonces, esa espera también se puede de alguna manera medir. El sistema la puede medir cuánto hace que ingresó acá y cuánto hace que lo tomó. Por eso que está bueno las etapas que son tipo fin. Y también marca la salida de la etapa anterior. Fíjense que acá en la etapa 7 dice que la restricción acá no es un i, es un no, es que haya pasado por la etapa 3 o la etapa 6. O sea que si un producto viene en la etapa 6, desde acá, 5 o 6, puede ingresar tranquilamente a la etapa 7. O fíjense que se pueden saltar la etapa 5 y la 6 directamente de la 3, venir a la etapa 7. Bueno, eso ahí se hace con justamente todos esos caminos posibles de un producto, de la traza de un producto, pueden especificar en el software Prosa. Esas restricciones vienen justamente acá, restricciones de etapa. Fíjense que acá ponemos el nombre de etapa, el número de orden, que ya va a aparecer, digamos, de etapa. Seleccionamos básicamente una etapa. Acá hay una pequeña ayuda. Muchas ventanas tienen un poco de ayuda de lo que hace como para refrescar la memoria. Y acá fíjense que están todas las condiciones, condición 1, condición 2, condición 3. Acá justamente indica que cada columna vincula restricciones mediante un i lógico. Y cada fila implica un no lógico, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, buscamos una etapa. Por ejemplo, etapa, fíjense, corte fin. Lo más probable es que tengan que ingresar por corte, así que fíjense, para ingresar a corte fin, la condición es que haya ingresado por corte. La mayoría de etapas son de este tipo. O sea, para pintura, fíjense que acá tiene que entrar, bueno, dicen confirmado, esto es de un usuario, digamos, que una empresa que está usando, dice que tiene estado en confirmado. Tiene que haber pasado por corte y por corte fin. En realidad, vimos recién que corte fin tenía como condición corte, así que ya esto acá digamos, estaría de más, digamos. Ya con decir que corte fin ya implica que haya pasado por corte, porque no pudo haber entrado corte fin si no entra en corte. Entonces ahí sí podemos poner, sacamos ese y ponemos directamente corte fin, ¿sí? Y ya con eso ya estaría la restricción. Fíjense que podemos poner una etapa, otra etapa, y cada nueva etapa, por ejemplo acá, no sé, armado, para entrar a pintura tiene que estar en confirmado, en corte fin, tiene que haber pasado por corte fin, tiene que haber pasado por armado. Y también podemos, sin restricción, pero también podemos agregar una nueva columna. Fíjense que podemos poner hasta 5 condiciones, pero podemos poner todas las condiciones que querramos, ¿sí? Porque podemos agregar una nueva columna acá, agregar columna. Y también podemos ponerle que, no sé, pintura podemos poner prearmado.
prearmado. Esto es esto y esto y esto que tiene que dar. También podemos agregar una nueva fila y podemos decir que para entrar a pintura tiene que haber pasado por confirmado, haber pasado por corte fin y prearmado, o bien, no sé, por control. Vamos a decir por control. O por todo, o esta y esta, o la condición para entrar a pintura sería que haya pasado por estas tres, o si no, solamente por control. De esa manera creamos las restricciones de las etapas. Este sistema fue creado para trabajar en conjunto con el sistema, el software WinMaker, digamos, que es bueno, básicamente es para una fábrica de aberturas de aluminio. Y WinMaker lo que permite es diseñar en un software 3D que permite diseñar las distintas aberturas con los distintos perfiles que vienen de aluminio. Y el sistema también lo va presupuestando. Justamente es un programa para presupuestar. Se generan presupuestos en WinMaker y WinMaker genera unos archivos y justamente ese archivo tiene todo las aberturas que hay que hacer. Entonces, justamente este sistema está pensado cuando se creó para integrarse directamente con WinMaker. No obstante, también lo hicimos también para que pueda adaptarse, porque Procer básicamente no es para abertura solamente, es para cualquier proceso de producción que implique una secuencia de etapas para lograr un producto final. Entonces, también vamos a poder ingresar órdenes de trabajo con este ítem de cualquier tipo, ¿sí? Para importar un orden de trabajo, vamos a probar importar un orden de trabajo de WinMaker. Abrimos y buscamos el archivo. Bueno, fíjense que acá hay varios. Acá es el presupuesto por ejemplo 58. Lo tomamos, lo podemos abrir. Y estos son todos los ítems que hay que hacer. Entonces, la fecha de confirmación es la fecha actual. Se le puede poner también una localidad y provincia. No obstante, esta localidad lo trae de WinMaker. Bueno, y acá la fecha de entrega. Uno puede, si entró el 24 del 2 del 2022, puede planificar que todas esas aberturas se hagan para, no sé, el 15 del mes 5 del 2022. ¿Sí? Se le pone guardar y esa nueva orden de trabajo, la número 58, con todos estos ítems, van a quedar, digamos, ya listos para empezar a producirse. Vamos a cambiar acá el nombre, ponemos Juan Pérez. eh, Guardar. Ahí nos indica que la base de datos se va a actualizar correctamente, o sea que se guardó la orden. Fíjense que ahora podemos buscarla. Esta es una ventana, después la vamos a ver, nos permite buscar, va a ser por orden va a estar abajo de todo. Acá están los 6 ítems y podemos elegir el ítem que querramos y podemos elegir los ítems todos o los ítems que queremos imprimir, pero si ponemos acá listar, o sea, no imprimir, listar, lo va a sacar por pantalla. Y estas son las etiquetas esto es una etiqueta que imprime, tiene un tamaño básicamente para una impresora de etiquetas, digamos, adhesivas. Y con esto es lo que vamos a hacer la trazabilidad de este ítem. Bueno, esto para importar órdenes entonces desde el sistema Prosa. También podemos hacer nuestras propias órdenes, o sea, si alguien no trabaja con el sistema, disculpe, esto para importar de WinMaker. Si no trabajamos con WinMaker o nuestra empresa no se dedica a lo que es aluminio, directamente no ocupamos esa opción y ocupamos acá alta, baja y modificaciones de orden de trabajo, ¿sí? Entonces acá básicamente ponemos nueva orden de trabajo, el número de orden que o lo vamos, si no lo sabemos le ponemos a este botón y nos va a dar directamente la orden que sigue, la 73 en este caso, la fecha de confirmación, fecha de entrega, ponemos por ejemplo para el 20 del 3 del 2022, Alberto Ramírez, localidad, y en lo que es ítem, básicamente habría que agregar ítem por ítem, ¿sí? Esto acá viene todo desde el sistema WinMaker, así que ponemos el tipo de ítem de que se trata, una codificación, no sé, F1, cantidad, no sé, 2, descripción, no sé, ya que estamos con lo que es abertura, digamos, muy poco de estas cosas son imprescindibles, o sea, si queremos poner un ancho y un alto, los kilogramos de material, digamos, como para poder ver cuántos kilogramos se procesan, etcétera. Y si no, no ponemos nada de eso. Acá si necesitamos algún tipo de pedido, el sistema nos va a recordar, así que ponemos, digamos, que hace falta pedir, por ejemplo, pedido de vidrio, y el pedido lo va a hacer el día de hoy. Guardamos,
y podemos seguir agregando más ítems. Así que si queremos esta orden ya la podemos guardar, ahí se guardó correctamente y la podemos buscar. Está acá la 73, así que elegimos esta de recién y ahí está, puerta frente. Bueno, entonces, acá hay búsqueda avanzada, pero si no tenemos un acceso directo. ¿Por qué? Porque esta búsqueda avanzada podemos buscar cualquier tipo de perfil de ítem, básicamente están todos los ítems con sus códigos barra que los genera el sistema. Y fíjense que acá está todo en rojo porque esto no hay nada entregado y está todo vencido, ¿sí? Si vamos abajo de todo, tenemos nuestros productos de recién. Fíjense que están todos en verde. La 73 de Alberto Benítez y Juan Pérez. ¿Por qué? Porque la fecha de entrega es para el 15 del 5 o el 23 del 3, el 20 del 3, ¿sí? Fíjense que si queremos saber un determinado ítem, por ejemplo acá, van a estar todos los ítems que están en etapa confirmado, solamente es la única etapa. Acá tenemos cada ítem que seleccionamos, todos los atributos que le pusimos cuando lo creamos o cuando lo leyó de WinMaker, ¿sí? Fíjense que WinMaker, acá esto que los leímos, tiene el precio unitario, el costo. Si hacemos doble clic, nos va a dar, nos va a decir, para ese ítem de esa orden de trabajo 73, ítem 1, nos va a decir la trazabilidad, todas las etapas que tenemos. Por ahora está solamente en la etapa confirmado, dice la fecha que entró y el responsable que lo ingresó a esa etapa. Ahora estamos como administrador nosotros. Y acá tenemos otros, por ejemplo, fíjense, esta acá ya está en corte fin. Así que estas están confirmadas, solamente recién entraron, pero este ítem de la orden 72, que se ingresó de modo manual también, es un ejemplo, le damos doble clic y fíjense que entró confirmado por el usuario responsable administrador. Ingresó a la etapa de corte en esta fecha, el 23 del 2, y en corte fin el mismo día ya salió del corte. ¿Sí? Dice, acá tenemos otra, ya tiene un mayor recorrido, están confirmados corte, corte fin, pintura, pintura fin. Hasta ahí está, y toda la fecha en que ingresó cada una de esas etapas. Bueno, recién dijimos que podíamos, con toda la información que nos da la ventana de búsqueda, que es el ingreso a cada etapa, podríamos hacer nosotros mismos de modo manual, digamos, o con algún Excel una gráfica, pero el sistema nos da para hacer una gráfica, básicamente una gráfica de GAM, de modo automático, que aquí ponemos el código de barras y lo leemos con un escáner de código de barra, y si no le damos Enter y buscamos la orden de trabajo que en este caso está acá, la que estamos analizando, y nos indica que entró a confirmado el día 5. Básicamente esta, como es una etapa que tiene etapa fin, básicamente nos dice el día que entró, y supuestamente está en esta etapa hasta el día 13, que entró a la etapa corte, y como esta sí tiene una etapa corte fin, acá entró el 14, por eso que es un poquito más amplia esta barra que esta. Y luego el 14 entró en corte fin, que sería como un buffer de espera, y esperó hasta que entró a pintura el 16 y salió el 19, ¿sí? El 19 de enero. Y fíjense que acá está el periodo planificado, que dice que está entre el 5 y el 10 de marzo, digamos, aquí es cuando habría que entregar el producto, ¿sí? Todo es el tiempo que se planificó para proceso. Y se ve entonces todas las etapas que van pasando y por qué etapa del proceso va cada orden. Bueno, esta orden acá todavía le falta procesar, le falta armado, prearmado y todo ir llevándola, digamos, a través del proceso. Para eso vamos a ver un par de formas cómo se puede hacer para ir llevando una etapa para lograr después confirmarla, remitarla y confirmarla, ¿sí? Hacer un remit y confirmarla. Vamos a buscar nuevamente la etapa, el producto este. Está en pintura fin, ¿sí? Y lo que uno quiere hacer es básicamente hacer un remito, remitarlo. Entonces vamos a reflexiones de etapa, fíjense, porque voy a hacer algo que si no uno dice ¿por qué vamos a hacer todo eso? Lo que queremos hacer es remitarlo. Para hacer un remito dice que tiene que haber pasado por control, ¿sí? Si vamos a control, dice que armado fin, tiene que pasar por armado fin. Si vamos a armado fin va a tener que pasar por armado seguramente. Y en armado es corte fin. A ver, permítame de nuevo. Creo que por corte fin ya pasó, corte fin ya pasó. Así que pintura, digamos, también pasó por pintura, pero estas no son necesarias, pero sí es necesario que haya pasado por corte fin. Evidentemente vamos a hacerlo pasar, dijimos, por armado.
para eso podemos hacer dos cosas. La parte de administración de la empresa va en la parte de trazabilidad en ABM Traza, que es alta, baja y modificaciones de traza, ¿sí? Vamos a hacer acá primeramente. Hacemos una nueva traza, acá ponemos el código de barra o lo buscamos. Si ponemos el código de barra ya nos trae. Ponemos qué etapa es, el número de etapa. Ponen etapa 1 por ejemplo, confirmado, pero no es esa. Lo que queremos hacer es que vaya a armado. Y acá el usuario, ¿qué es? Lo ponemos a nuestro usuario. O lo elegimos acá cualquier operario de la empresa. Por ejemplo, este operario le ponemos que quizá lo armó él, o él el encargado de armado que se olvidó de pasarlo, que lo vamos nosotros a hacer. Y le ponemos guardar. Acá fíjense que dice que la última etapa es pintura fin, como vimos. La etapa requerida para armado es prearmado fin. Y prearmado fin tiene armado, así que antes hay que hacerlo pasar por prearmado, ¿sí? Acá saltó una restricción que no tuvimos en cuenta recién, no la vimos, que no me la acordaba. Así que nuevamente hacemos de nuevo. Así que ponemos acá prearmado, ¿sí? Y ahora sí, ponemos creo que el número 28 y lo guardamos, prearmado. ¿Sí? Ahora, de prearmado hay que pasarlo, lo más probable que haya que pasarlo a prearmado fin, para indicar que salió. Bueno, nuestro objetivo entonces es llevar todo el producto hasta su etapa final, que es la de entregado. Y ahora habría que llevarlo armado y armado fin para poder remitarlo, ¿sí? Eso ahí lo vamos a hacer con la ventana que van a ver los operarios en la planta. Con esta acá, una ventana mucho más amigable, gráfica. Con el teclado estoy manejando con el mouse acá. Que esto, si sería una pantalla táctil, se puede ir tocando, digamos, estos gráficos de botones. Si lo ponemos en alguna tablet o bien notebook con pantalla táctil, funcionaría. Acá está pensado para que directamente se lea con el código de barra, ¿sí? También podemos pueden poner los operarios hacer clic en el botón buscar y pueden buscar por varios criterios acá, por ejemplo puerta. Puede ir presionando acá las teclas, ¿no? ¿Sí? La U, la E, acá. O bueno, yo con el teclado en orden de trabajo puedo poner, no sé, 7, 2, ¿sí? Y va filtrando. Nosotros básicamente es nuestro código de barra, que es esta, y le ponemos aceptar, y ahí lo va a traer el código de barra, ahí va a poner el código de barra, y cuando venimos acá para poner el responsable, digamos, de la etapa, acá dice etapa corta, así que lo que hay que hacer es, con este deslizador, ir a armado, ahí dice etapa 8 armado, acá ponemos por ejemplo el operario 28, pone su número, y acá tiene que poner una contraseña. Entonces le vamos a pasar de prearmado a armado. Aceptamos, dice la nueva etapa se almacenó correctamente. Y ahora vamos a hacerlo pasar nuevamente con el operario 23. Lo vamos a hacer pasar a armado fin. Armado fin. Aceptamos. Listo, ahí ya tenemos todo, entonces salimos. Tenemos todo para poder remitar. Acá en remitar ítems buscamos la orden de trabajo. Esta. Entonces, fíjense que tiene un solo ítem. Acá si tenemos ítem ya remitado, si remitamos algún ítem nos aparecería acá y esta acá luego va a aparecer acá. Así que remitamos eso. Tenemos alguna observación, por ejemplo, entregar por la tarde y le ponemos que lo remita. Y acá fíjense lo que dice. El producto no puede ingresar a esta etapa. La última etapa del producto es armado fin, que es el que pusimos en la ventana de planta. La etapa requerida es control, ¿sí? Así que lo que hay que hacer es pasarlo por control. Ponemos acá y hacemos pasar por control. Creo que es la 8, no, esa es la 9. Vamos a buscarlo. Control 10. Y acá ponemos nosotros, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer pasar a la etapa de control. Ahora sí lo vamos a remitar. Remitamos este ítem. Entregar por la tarde y remitar. Listo, acá sería el remito. Bueno, y aquí terminaría medio que todo el ciclo. Si vamos acá a buscar
búsqueda avanzada, y queremos buscar ese ítem, ya no aparece más, ¿sí? Para que logre aparecer, porque acá fíjense que quise recuperar todo. Como ya fue remitado, no aparece más en este listado. Ahora si hacemos ese check, ahí sí va a tener que aparecer. Lo buscamos por el código barra y ahí aparece. Si damos doble clic, acá tenemos todas las etapas por las que fue pasando. Ahí podríamos terminarlo. No obstante, si vamos acá a la gráfica de GAN y vemos la gráfica, fíjense, dice periodo planificado en plan, o sea, todavía lo toma como en plan el sistema. Acá dice que todavía está planificado en plan, o sea que sigue en plan el artículo. Para que deje de aparecer como que está en plan, ¿sí? Y que después no nos aparezca el informe de que está retrasado y eso, lo que habría que hacer es solo pasar a la etapa final, que sería ¿cuál? Esta, la que dice acá. Entregado, ¿sí? Que se entregó, se remitió y se entregó. Ahora ese ítem va a estar entregado y si venimos a ver la gráfica de GAN, dice periodo planificado finalizado en plan, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba planificado para ser entregado, fecha de entrega el 10 del 3 y estamos ahora a 24 del 2. Así que finalizado en plan. Y con eso podemos terminar el ciclo, digamos, de vida dentro de la planta de producción de un ítem de una orden de trabajo. Bueno, y finalmente tenemos algunos informes. Por ejemplo, fíjense, tenemos, si vamos a buscar avanzada, cuántos productos procesó cada operario en un determinado rango, digamos, periodo de tiempo. Fasano es corte y corte fin. Estos son los productos que empezó y los productos que terminó. ¿Sí? Lo empezó y si es corte fin, terminó. Acá Cisneros, empezó uno y terminó otro. Y vamos otra vez acá a Fasano, empezó y terminó. Dos productos que empezó y los terminó, porque pudo haber empezado y no terminado. Básicamente el sistema también controla eso. Así que Cisneros empezó y terminó uno y Fasano empezó y terminó dos. Y también por unas pruebas que estuve haciendo, vamos a recuperar. Fíjense que acá está Fasano, así que Fasano tenía 2 y ahora tiene 3, que empezó y terminó. Así que si vamos a procesados por operarios, vamos a ver Fasano, que tendría que tener 3 empezados y 3 terminados. Acá dice, cantidad de productos procesado o en proceso 3, quiere decir que los que entraron. Y finalizados son los que están en etapas de etapa fin, de Fasano. Y acá están todos los productos por los que pasaron por las manos de Fasano, ¿sí? Mientras que si buscamos a Cisnero, tiene uno empezado y uno terminado, bien, digamos, y este producto también pasó por las manos de Cisnero. Bueno, y vale informar, por ejemplo, demoras en entrega. Acá hay que ver, por ejemplo, que acá permite los productos que están, por ejemplo, con más de 5 días de demora. O podemos hacer con más de 6 días de demora, más de 7, más de 5 días de demora. Y acá, ¿qué productos queremos dejar afuera? Quizá lo normal sería los que no están en etapa de entregado, pero también podemos decir que, como dice acá, que no me que si ya está remitado lo dé como entregado, básicamente. Ponemos aceptar y aquí nos tira el listado. Acá, bueno, todas las características de la abertura. Acá fecha de entrega, esto tenía que ser entregado el 10 del 11 de 2021, el 25 del 8 de 2021. Y acá están los días de demora, están todos los días de demora. Acá cantidad de productos por etapa. Acá a ver qué etapa nos interesa, etapa de corte, qué productos en etapa de corte, etapa de fin. Esto nos dice qué cantidad de esos ítems hay en esas etapas. Qué cantidad no de productos, sino que de ítems, que cada ítem puede tener varios productos también. Esta es la cantidad de productos que hay por etapa y por localidad. Acá nos dice cada localidad y en la etapa 1 hay, por ejemplo, de Calchaquí 54 productos. Y acá en la etapa 11, que es el remitado, y productos en etapa, o sea, nos interesa una etapa particular, no sé, por ejemplo, corte fin, qué productos entraron en esa etapa, a ver, desde este año, desde el inicio de este año, y si solamente entró un producto. Bueno, y básicamente esos son, creo que vimos casi todos estos informes. Esto es todo el sistema en sí. Con esto terminamos la presentación del sistema de trazabilidad del proceso Procer. Muchas gracias.